Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy tenemos una cita con el manga europeo que nos da siempre Manga Issho, con este sexto volumen de la colección, que la verdad es que da para una galería de grandes artistas que tenemos en el panorama europeo fantásticos. O sea, de que no os perdáis este vídeo si queréis conocerlos. Vale, gente, y como de costumbre, para empezar el análisis de esta revista, vamos a empezar por la obra que da título a la portada y que, como no, abre la galería de obras de One Shot llamada No Devil, que nos trae Senshiro y que nos da una historia de superhéroes visto de una perspectiva que pocas veces hubiéramos llegado a imaginar. Ya que esta historia nos explica cómo Leo es un héroe novato que se tiene que enfrentar al diablo, un pedazo de supervillano muy mítico dentro de la ciudad. Pero ¿qué me diréis si esta historia no la viéramos a través de los ojos de este novato, sino que lo viéramos a través de los ojos de una paloma que normalmente es la que está cuidando el que tendría que ser el protagonista de esta historia? Pues así es, gente. Vamos a ver todo este conflicto superheroico a través de una paloma que va viendo a diferentes personas pasar por la calle y cómo es su día a día en un mundo superheroico, dándonos una perspectiva completamente distinta de este tipo de historias. Gente, yo desde siempre he sido un gran amante de todo lo que sería el cómic superheroico. La verdad, siempre me ha flipado Spider-Man, Batman, Superman. Todos ellos me han encantado, pero cuando a estas típicas historias le das un girito inesperado totalmente, me vuelve loco. Y lo que ha hecho Senshiro aquí de conseguir crear una historia de superhéroes, pero a través de los ojos de una paloma, ha sido tan loco, tan único y tan genial que he disfrutado muchísimo. El dibujo es dinámico. El personaje de la paloma, aunque no tenga muchas interacciones, el ver todo el desarrollo que te van mostrando de los diferentes personajes secundarios de esta obra en este mundo es tan genial que he disfrutado muchísimo. ¿Y qué queréis que os diga? Ese pequeño homenaje a cierto meme de The Office me ha rematado un one shot fantástico, lo he disfrutado. Pero ahora vayamos con una historia de Julian Hilbig llamada Los Olvidados de Puerto Bruma, que la verdad es que nos trata un tema muy delicado, enfocado de una manera que a lo mejor se puede sentir como triste, pero a la vez muy reivindicativo, que es lo que voy a explicar ahora. Ya que esta historia nos lleva a un mundo de fantasía donde en Puerto Bruma se celebra una tradición donde particularmente un seguido de personas específicas dedicadas a ello se dedican concretamente a hacer que todas y cada una de las personas que mueren dentro de esta ciudad se olvide completamente todo el mundo de ellas. Ya que llamados cantores de la aurora nos explicarán evidentemente cómo Kemi quiere convertirse en uno de estos. Pero, por supuesto, esta aventura acabará descubriendo que quizás a lo mejor olvidar a personas que ya tristemente desaparecieron de tu vida no es tan fácil como parece y que quizás su recuerdo tenga que perdurar de alguna manera que a lo mejor mucha gente no espera. Sinceramente, gente, este es uno de estos mangas, uno de estos one shots que cuando terminas de leerlo te da para reflexionar verdaderamente de cómo, por supuesto, la fragilidad de la vida siempre acaba siendo algo a debatir mucho. Y la verdad es que en esta se trata de un concepto de olvidar a los muertos. Para mí es algo que me ha tocado personalmente, porque sí que es cierto de que eventualmente en algún momento la gente se olvidará de ti. Pero que este mundo de fantasía lo busque apresuradamente me ha parecido un pensamiento de decir, coño, ¿verdaderamente haría yo esto? ¿Apostaría por hacer que olvidar recuerdos arraigados de seres queridos para mí, para que no hacerme daño? Pues la verdad es que ese quebradero de cabeza es lo que me ha hecho tan genial esta historia, a través de también un apartado gráfico muy bonito y sensacional, que se ha quedado en un one shot muy bien recogido y que me ha gustado mucho, porque me ha dado darle al coco, y verdaderamente cuando una historia te hace darle al coco, es que funciona muy bien. Pero si tenemos que hablar de one shots, pues por supuestísimo tenemos que hablar de una artistaza que me moría de ganas que debutara en la revista, porque llevaba mucho tiempo siguiendo su trabajo a través de Instagram y la verdad es que tiene un dibujo increíble, y es precisamente lo que nos va a dar Hairu con su Mayutsu Gemu. La verdad es que da para un mundo fantástico de brujas mezclado con algo que no me esperaba para nada, y la verdad es que es una historia sólida y muy macabra, pero a vez macabrilla.
ya que esta historia nos explica cómo Kiaru es una joven que vive en un mundo de fantasía y donde particularmente esta juega en un local que es un gremio de brujas en realidad y donde esta resulta ganadora pero por el simple motivo de hacer trampas, algo que por supuesto no le molará para nada a la jefa del local, quien por supuesto estará dispuesta a jugar una partida con esta tramposa experta, pero en un juego que por supuesto llevará a nuestra protagonista a enfrentarse a una batalla que no esperaría nunca y que tendrá unas consecuencias inimaginables. Es que, ¿qué queréis que os diga, gente? Para mí, Hairu ya tenía un pedazo de arte al que seguía y estaba totalmente enamorado, pero es que en esta historia ha comido también tantas cosas fantásticas que me ha alucinado por completo. Meter una historia de gambling dentro de un mundo de fantasía, ver una protagonista bastante pilla que, por supuesto, no teme miedo a enfrentarse a nada y a reconocer que hace trampas, y también unas macabras consecuencias que no te esperas al final del capítulo. Sin duda, una obra memorable que tristemente se queda en un one shot, pero con motivos que veréis cuando conozcáis el final. Sin duda, un gran trabajo de esta mangaka que estoy deseando que vuelva a repetir en futuros proyectos de Planeta Manga o de Manga Geisha. Pero de lo fantástico nos vamos a lo sobrenatural con Lamia, una historia que por supuesto tiene a lo mejor unos topicazos que cuando se les da la vuelta en esta historia no te esperas para nada su resolución. Con guión de Bon y dibujo de Chiaretta, esta historia nos explica cómo Lamia es una niña demoníaca quien huye con su padre por el único motivo de que altos cargos de la iglesia han descubierto el nombre de este, y por supuestísimo eso llevará a que sean perseguidos e intentando ser exorcizados por todos los medios. Sin embargo, y a pesar de que el padre de Lamia haya jurado de que por supuesto no usará sus poderes demoníacos para perjudicar al mal, evidentemente los conglomerados de la iglesia, pues por supuesto no tolerarán esta acción y tendrá que ser por supuesto Lamia quien tenga que defender a su padre, llevando por un triste camino que padre e hija tendrán que soportar durante el resto de sus vidas. Me ha gustado mucho esta historia, la verdad, gente. Es que sinceramente el dibujo ya de por sí es sensacional, pero es que el concepto de pensar de, vale, ¿quiénes son los malos? ¿Los diablos que verdaderamente han renunciado a hacer maldades? ¿O la propia iglesia que la verdad es que va a exorcizarlos sin importarle evidentemente sus intenciones? ¿Es esto lo que te hace el run run en la cabeza? Y es por lo que considero que Lamia se queda como un one shot sensacional, con una premisa muy buena y un apartado visual magnífico. La verdad, me ha gustado mucho, funciona genial sobre el papel y un one shot buenísimo que os recomiendo leer. Y seguimos con otra que para mí no es una desconocida, porque sinceramente Elsa Brands la adoro por su Sálvame Pitié y nos sorprende con un one shot en esta revista llamado La Bici. Ya que con esta historia Elsa nos muestra cómo una chica es incapaz de montar en bici correctamente, y fíjate que todo el desarrollo de la trama es particularmente mostrarnos esto, sin diálogos, sin ninguna intervención de personajes, mostrándonos simplemente cómo es de patosa la chica con un humor gráfico la mar de genial, que todo se convierte en un genial running gag que funciona la mar de bien como historia corta, y es por lo cual ha derrochado humor y simpatía y he disfrutado de principio. Para mí Elsa Brands ya era una persona que se había hecho un nombre dentro de la industria, y para mí sinceramente lo que ha hecho con este one shot es darnos una clase magistral de cómo a veces las palabras no son necesarias para contar una historia, en cómo todo lo que nos ha contado a través de estas páginas es visualmente tan atractivo y tan cómico y tan divertido, con un remate final que te hace ver que todo esto es un running gag súper chulo y divertidísimo. De verdad, gente, os aseguro de que esta historia de Elsa Brands merece la pena, al igual que sus otras historias. O sea, de que echarles un vistazo, porque esta artista da mucho de qué hablar y siempre es maravillosa. Y hablando de historias de las que hablar, pues por supuestísimo seguimos con Line 8, que ha dejado otra de esas historias con un rollete sobrenatural que ¡wow! ¡Qué puñetera pasada! Con guión de Cerclea y dibujo de Slim Neo, nos cuenta esta historia como Isaac es un hombre que despierta de repente en un tren en marcha. Sin saber cómo ha llegado allí exactamente, se va a encontrar que el tren está medio vacío y que solo hay unas pocas personas que por supuesto están dispuestas a hablar con él. Sin embargo, poco a poco, todas estas personas le dan
revelando cosillas bastante macabras que harán ver que este viaje en tren no va a acabar precisamente como nuestro protagonista pensaban, en algo completamente macabro y sobrenatural. Alucinante. Es que eso es lo que me ha parecido esta obra. Alucinante. Porque para mí, ya, el apartado gráfico de esta es increíble, sobre todo por transmitirte esos vibes a lo Constantine, que de verdad ha sido simplemente alucinante, pero es que ya el hecho de que no te esperes el final de la historia y de cómo se va guionizando poquito a poco, es lo que dota ese one shot de algo tan increíble, algo que te deja tan sin palabras, que yo de verdad no puedo añadir nada más. Leer esta historia, porque estos dos autores me han dejado sin aliento. Y para acabar la batería de obras cortas de la revista, tenemos que hablar de Atropa de Tanji, que la verdad es que ha sido una historia que... ¡Guau! ¿Cómo pega aquí el cocoro, de verdad, gente? Jacob Miller es un asesino veterano quien, en lo fondo de su corazón, echa de menos a su familia, embarcándose en toda clase de trabajos, pero llegando a casa siempre solo, desolado y totalmente destruido. Prometiéndose a sí mismo que cada vez que hace un encargo, este será el último, este será el último, este será el último, hasta que desafortunadamente el destino se acabe cruzando con él y acabe encontrando un paradójico resultado al este ciclo sin fin que pensaba que no iba a acabar. Es que no tengo palabras. Esta historia, tal y como está explicada, es increíble. Es increíble. Te da esas vibes a los John Wick fantásticos, pero a la vez también tiene mucho de Kagurabachi, pero luego también notas ese trasfondo sentimental tan bonito que al final se acaba redondeando en un remate final de historia que dices, ¡guau! Absolute cinema, de verdad, gente. Me ha gustado mucho esta historia. No sabría desarrollarla más allá de lo que nos ha contado este artista, pero madre mía lo que nos ha contado, canelita en rama, lo puedo garantizar. O sea de que id a por ella porque merece mucho la pena. Pero para continuar el análisis de la revista tenemos que ir con las obras de larga duración, pero antes haciendo una pequeña parada para una que pensaba que iba a durar más, y la verdad es que solo ha durado 2 entregas, que ha sido la de Flickers a mí. Una historia que la verdad es que me parece muy chula, pero lamento que solo se haya quedado en 2 únicos capítulos. Y es que en este segundo capítulo vamos a ver finalmente la historia concluida de Mitchell de Comain y el dibujo de Francesca Siviero, que la verdad es que ha sido una historia muy profunda, donde verdaderamente vemos cómo Lena finalmente acaba explicándonos un poco más de su día a día con Pecas, y evidentemente también cómo tiene problemas con su amiga Rita, y de cómo finalmente se da este enfrentamiento contra la macarra de la clase, donde verdaderamente Pecas tendrá un papel crucial para conseguir que no solo esta acabe siendo respetada, sino que también, por supuesto, Rita y Lena acaben haciendo las paces en una historia que, aunque se haya sentido muy bonita y muy maravillosa todo lo que nos ha contado, siento que verdaderamente podría haberse contado todo esto en un one. Y es que esta es mi única pega con esta obra, la verdad, gente, porque para mí, aunque el apartado artístico sea muy chulo, los personajes también, el diseño del puñetero Pecas me parece maravilloso y fantástico, la verdad, y todo lo que se explica es sensacional, siento que esta obra hubiera dado para un one shot, porque siento de que no ha acabado de desarrollar todos los personajes completamente, o que verdaderamente la trama no tenía la suficientemente enjundia como para convertirla en 2 capítulos, la verdad. Una verdadera lástima, porque francamente esto hubiera tenido mucho potencial como un one shot, pero ¿qué se le va a hacer? Verdaderamente hay historias que a lo mejor necesitan un poquillo de espacio y a veces la revista no se lo quiero conceder, y a veces es la lástima de esas historias, pero bueno, en fin, aún así me parece una historia muy chula, muy bonita, que toca temas muy sensacionales y tiene un dibujazo increíble, pero quizás a lo mejor estas cosas de la revista las tendrías que revisar a la hora de conceder espacio a los personajes y a los artistas para poder desarrollar su historia. Pero la que sí que parece que va a tener más tiempo para desarrollarse la revista, y de forma muy original, es la historia de Birazu llamada Prime Time. Una historia que la verdad es que combina cosas muy chulas, muy raras, pero es que tiene tanto potencial para que sea tan chula dentro del formato de la revista que ahora os voy a contar. Ya que Prime Time en realidad es el nombre de un concurso, o más bien dicho, de un reality show
que aparece dentro de esta historia y donde cuyo presentador llamado Prime nos presentará a una serie de personajes que por supuesto tendrán que afrontar pruebas dentro de una mansión encantada. Lo que no sabemos evidentemente es que estos personajes en realidad son una momia, una vampiresa, un hombre lobo y también una bruja, quien por supuesto quieren ganar el premio del concurso a toda costa y harán toda clase de triquiñuelas para intentar conseguir ganar. Pero por supuesto en este programa de televisión quien consigue ganar no es precisamente quien supere las pruebas, sino que el público decida. Y ese público precisamente sois vosotros. Ya que sí, gente, no os estoy vacilando, porque precisamente, justamente al acabar el capítulo, no sé si lo estáis viendo por pantalla, hay un código QR para que tú mismo, a través de unas votaciones, decidas quién sigue en la competición de este particular reality show. Y eso me parece una locura tan genial para este manga que para mí, sin ninguna duda, lo hace merecedor de, por supuesto, ya estar aquí entre las continuaciones de Manga Isho, la verdad. Sin duda, el estilo artístico, aunque sea sencillito, nos presenta una amalgama de personajes y de situaciones tan divertidas y tan cómicas y parodiando un formato televisivo del que ya sinceramente empiezo a estar harto, que para mí lo han convertido en algo genial. De verdad, gente, estoy deseando ver los siguientes programas, quién eliminan, por qué y en qué circunstancias van contando esta historia, la verdad. Muy divertidos los personajes, muy divertido su mundo, y estoy deseando saber más. Y hablando de historias de las que quiero saber más, pues por supuesto ese momento de Arashi y su Toxic Masquerade, la verdad que me ha parecido una historia que es que me recuerda tanto a otra, pero es que eso no lo desmerece para nada, porque sin duda alguna es sensacional. Ya que Arashi nos lleva a un mundo futurista, posapocalíptico, donde vemos cómo la humanidad tiene que vivir en ciudades aisladas por culpa de que toda la atmósfera hay un veneno que inevitablemente te convierte en monstruos si lo respiras. Y por supuesto, nuestro protagonista es el encargado particular de la ciudad en conseguir derrotar a todos estos monstruos, cobrando los encargos que por supuesto se van ofreciendo por ellos en una historia que por supuesto veremos que tiene algo más detrás de esto. Veremos que por supuesto tras estas máscaras que por supuesto nuestros protagonistas se ponen para combatir contra estos monstruos, pues se guarda una historia que promete y mucho. Es que, gente, a mí me das una historia posapocalíptica con toques a lo veneno, de gente que vive aislada, con un apartado artístico súper chulo, con una cierta inspiración a Gachakuta y a Final Fantasy, pero sin dejar que por supuesto eso opaque el estilo del artista, que para mí ha sido fantástico. ¿Y qué queréis que os diga? Esta historia promete ser espectacular. El apartado artístico es la leche, de verdad. El dibujo tiene un trazo increíble y la verdad es que aunque este primer capítulo se note como un poco como introductorio, quiero saber más. Quiero saber, por supuesto, por qué empieza la obra como empieza. Me da la sensación de que, por supuesto, detrás de todas estas máscaras, detrás de todos estos símbolos que, por supuesto, vamos viendo la historia de que a lo mejor el mundo no es tan cerrado como pensábamos. Vamos, se guarda una historia que Arashi tiene en su bolsillo y que yo voy a disfrutar muchísimo. O sea, de que estoy deseando ver cómo continúa esta historia. Y hablando de historias que no esperaba que volvieran, tenemos que hablar de Lady Unicorn, que saca su segundo capítulo. Esta historia de Marco Olvero, que la verdad es que nos da una Magical Girl que, aunque parezca un... es que... ahora lo defino, gente. Es que Lady Unicorn me parece de esos mangas que tengo que dar en profundidad primero y luego sacar mis conclusiones. Ya que en este segundo capítulo de Lady Unicorn vamos a ver más los orígenes de Sara, de cómo su abuela le dio el pintalabios mágico con el que se transforma, pero también veremos cómo por supuesto un nuevo villano aparece para enfrentarse a ella y por supuesto veremos que detrás de este villano hay toda una mafia, una corporación detrás que por supuesto quiere conseguir los poderes de Lady Unicorn y por supuestísimo también una historia de romance que poquito a poco se empieza a perfilar, siendo todo un clásico que podría referenciarse a muchísimas majos shoshos, pero con por supuesto el estilo de este artista tan único. Es que de verdad, Marco Olvero me parece uno de esos autores que la verdad coge el género de las Magical Girls y hace lo que le da la gana con él. No sé si tratarlo verdaderamente como una parodia, como una meta-referencia al mundo de las Magical Girls, pero simplemente Lady Unicorn me parece sensacional. No esperaba que sacara el segundo capítulo, yo creo que es que porque mucha gente lo demandó, y la verdad es que
ha merecido mucho la pena. Lady Unicorn me parece una obra que para mí sin duda tiene que estar siempre en Manga Isho, de verdad, gente. Os garantizo de que esta historia merece mucho la pena si sois fan de la Mahou Shoujo. Yo creo que la vais a disfrutar muchísimo. Pero si tenemos que hablar de historias que la verdad es que me mueve de ganas por seguir continuando, tenemos que hablar de, por supuesto, de The Rose Rebellion, que ha mezclado dos cosas que la verdad no me esperaba nunca ver mezcladas en mi vida. Y ahora estoy convulsionado por ello. Y es que con guión de Alice Fasari y dibujos de Livia Bologhini, esta historia nos explica cómo una chica grafitera empieza a hacer arte urbano en una ciudad donde por supuesto la criminal está aumentando, todo es peligroso, pero ella se escabulle para dibujar rosas en paredes de todos los entornos urbanos que encuentra, hasta que por supuesto determinado grupo decide vandalizar estas pinturas, lo cual encabrona muchísimo a nuestra protagonista, quien sin duda va a intentar hacer que pague este grupo por ello. Lo que no sospechará es que en realidad este grupo tiene unas intenciones muy concretas y quedará para un giro final de capítulo que no os esperéis para nada, porque a mí me ha dejado, vamos, patitieso. Es que me da mucha rabia, pero es que os lo puedo asegurar, gente, me da mucha rabia no poder contaros el giro final del capítulo, porque si no, se rompe la gracia de la serie. Sinceramente, ya el apartado de todo lo que se ha dibujado es fantástico, ese entorno urbano, el hecho de que todo esté ambientado a modo criminal, de bandas, tal, te hace pensar en una cosa, pero cuando ves ese final, te rompes por completo, piensas, ¿qué diantres? ¿Por qué me habéis metido esto aquí? Pero es simplemente sensacional. A mí me ha encantado mucho esta historia, tiene potencial para ser una pedazo de historia, los personajes femeninos son súper chulos y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Estoy deseando ver cómo continúa esta historia, de verdad, gente, porque ha dejado la vara de medir muy alta. Y quiero saber si lo que he visto en la última página es lo que pienso, pero todo apunta a que sí que lo va a ser. O sea que genialísimo por estos dos mangakas por hacer algo así. Pero para genialísima tenemos que volver a hablar de X-Green con su Bloodmancer, que la verdad es que da para un tercer capítulo donde se nos explica una burrada de lore fantástico y que vamos, estoy deseando contaros ahora mismo, al igual que mis impresiones del capítulo. Ya que en este capítulo se nos muestra cómo Cronos, por supuesto, está desesperadísimo por supuesto, proteger a su amado Eziel, aunque sea sus propios antiguos compañeros, y para ello no dudará en acabar con su vida al instante. Sin embargo, Eziel va recordando poquito a poco su pasado conjunto, de cómo ellos pertenecieron a una orden religiosa de la cual no se sentían orgullosos por las prácticas que tenían, y cómo verdaderamente esta orden va a ser la que inevitablemente les dé caza pues, de todas las maneras posibles, no solo impidiendo su amor, sino también impidiendo, por supuesto, el rito que han llevado a cabo en una historia que cada vez se está volviendo más cruda, más sádica, pero que nos está mostrando un X-Green que, madre mía, lo bien que se lo está pasando con esta drama. Es que seguramente hay gente, si ya mucha gente vio Crimson y vio seguramente el segundo tomo y pensó, wow, X-Green cuando se pone sube la vara de medir de crueldad y de cosas chungas bastante alta, pero es que no lo podéis imaginar lo que le ha subido en este tercer capítulo de Bloodmancer. Es increíble, de verdad. X-Green ya no solo a nivel de cómo toda esta historia te refleja ese mundo, a los Bloodborne, a los Dark Souls, a todo lo que por supuesto es fan ella, sino también por el hecho de contarnos esta historia romántica que por supuesto está embarcada en desgracia y desolación, pero también con esos toques de religiosidad macabra y perversa que vais a ir viendo en este tomo, que para mí sin duda alguna, wow Bloodmancer, wow X-Green, wow madre mía, todo el mundo y todo el lore que está construyendo a partir de esta gran historia, de verdad, que sinceramente, gente, vuelvo a repetir lo mismo que digo en todas las reseñas de Bloodmancer, esta historia supera el hecho de que sea un BL, es que me da igual que sea un BL, gente, la historia es sumamente increíble, de verdad, y deja tus prejuicios en la puerta, gracias, porque X-Green se merece tu atención por completo, da igual que esto sea lo que sea. Y para acabar, vamos con una historia que, aunque en la primera aparición que tuvo el anterior Manga Isho no me acabo de convencer particularmente, siento que esta siguiente entrega de Paper Mox de Ihabo, la verdad,
ha tirado por unos rumbos que no me esperaba y tiene potencial para que por supuestamente sea esa serie que estaba esperando. Ya que en este segundo capítulo vamos a ver cómo nuestro protagonista conoce a Ivy, a una entrenadora de Paper Mox que por supuesto es toda una leyenda dentro del mundo del competitivo, pero quien por supuesto tiene un talento especial, no solo para dibujar, sino también para enfrentarse a todo tipo de, por supuesto, aspirantes a novato de esta competición, incluido precisamente a Kenny, alguien que veremos que no dudará en retar a este personaje mientras nuestro protagonista observa ese combate y se da cuenta de que algo terrible está a punto de ocurrir para esta aspirante a campeona del campeonato. Pero ¿qué girito dará la trama? Pues lo que veremos en la siguiente entrega. Sinceramente, gente, yo esperaba que esta historia empezara ya con lo típico, con decir, venga, vamos a hacer que este protagonista vea el típico torneo donde por supuesto habrá un combate de Paper Mox de un lado para otro, y la verdad es que todo esto pinta genial porque aquí se nos ha dado un giro de guión que yo no esperaba, que pinta muy chulo, pero que me gustaría que se desarrollara más. Es decir, Paper Mox no me vale con que cierre en esta tercera entrega. Quiero, por favor, una saga completa de Paper Mox. Quiero que, por supuesto, se desarrolle un torneo. Quiero, por supuesto, ver que el protagonista se hace de valer en los siguientes capítulos. Quiero ver, por supuesto, que Ivy también puede coger las riendas del protagonismo. Esta historia tiene muchísimo potencial y muchísimas cosas. O sea que Manga Isho, te pido, por favor, que le des a este mangaka la oportunidad de expandir su mundo. Porque es lo bastante rico e interesante como para que dé para una historia de larga duración. No hagas el favor de cerrármelo en 3 capítulos porque te veo venir y no lo quiero para esta historia. Esta historia tiene potencial para más. O sea, de que por favor, que Paper Mox sea una historia de larga duración. Es lo único que te pido. Estoy cruzando los dedos por ello, de verdad. Gente, yo siento que Paper Mox al principio la juzgué mal, pero es que tiene tanto potencial y me daría tanta rabia que Manga Isho la desperdiciara que de verdad esperemos que no sea así. Esperemos que Paper Mox me sorprenda a medida que vayan siguiendo los capítulos. Y en fin, gente, hasta aquí la reseña de este volumen de la Manga Isho. La verdad, como siempre digo, tenemos una cantidad de manga europeo que, vamos, es alucinante. Unos artistazos que se lo curan muchísimo entrega tras entrega y que para mí es siempre un tremendo placer poder reseñarlos y traeroslo en este canal. O sea que ya me voy a despedir con los pasos habituales para apoyar este contenido y este canal y esta reseña de Manga Isho. La primera, déjame un buen like si te ha gustado, comparte este vídeo con amigos, familiares, conocidos, que sepas que les mola el mundo del manga, pero que nunca han oído hablar de mangakas europeos. Pues aquí una buena muestra de todo el talento europeo que tenemos a día de hoy en el mercado. Más cosas puedes hacer, déjame en comentarios cuáles han sido tus series favoritas de este número de la Manga Isho, aunque ya sabéis que yo también haré mi top particular dentro de poco, y también deciros que por supuestísimo, ya que estéis en la zona de comentarios, subís un poco, os suscribís, le des a la campanita y así no os perderéis cada cuando voy a subir un nuevo vídeo de Manga Isho, porque la verdad es que estoy a tope con esta revista y para mí reseñarla es todo un orgullo y una satisfacción. O sea que nada más, gente, aquí acabo el vídeo de hoy recordándoos lo más básico y típico y tópico para acabar todos mis vídeos, que recuérdate que mi nombre es Frank Infantes, que estés en Otakugen y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.